Una pregunta, ¿los cuervos que alimentaron a Elías fueron aves o fueron personas? Buena pregunta. No fueron aves, hermanos, se le llaman cuervos. Incluso en Proverbios se le da la figura de los cuervos a la gente impía, de personas de piel morena, pero gente impía. Entonces definitivamente no eran cuervos de manera literal, no eran pájaros que iban y le llevaban porque le llevaban torta y carne. Ahora yo te pregunto, en los tiempos actuales, ¿cómo se le llama al pan que trae carne en medio? Obvio que se llama hamburguesa, ¿verdad? El pan y la carne en medio. Entonces, ¿qué era lo que Elías en sí estaba comiendo? Eran hamburguesas, porque le llevan torta, dice, y el pan en medio de la carne en medio del pan. Entonces, no eran de manera literal, se usa como figuras, pero no era literal que eran pájaros en sí. Bendito sea. Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz de Dios sea sobre usted, sobre su familia. Querido hermano, querido amigo, en esta ocasión tenemos al señor Carlos Riva. Le hacen una pregunta y la pregunta fue que si los cuervos que alimentaron a Elías, que Dios envió, eran personas o eran aves. La respuesta de Carlos Riva fue que eran personas de piel negra. Esa es la respuesta de Carlos Riva. También tenemos aquí que Carlos Riva dice que lo que le dieron a Elías fueron hamburguesas. Oiga, hermano, la locura. Hermano, bendito sea la gloria del Señor. Pero vamos a la Biblia y vamos a estar leyendo así este pasaje. Gloria en nombre del Señor, de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 4. Dice aquí, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. En ningún momento la palabra de Dios o Dios, cuando se refirió a una persona, Dios le dijo que eran cuervos. En ningún momento Dios directamente trató en la Biblia con una persona así. Cuando se dirigía a una persona, sea mala o sea buena, Dios nunca se dirigió como a esa persona como cuervo. Al contrario, el cuervo en ocasiones, como por ejemplo Jesús lo tomó para dar una enseñanza a los discípulos. En el libro de Lucas, capítulo 12, libro de Lucas, capítulo 12, Jesús toma a un cuervo para dar una enseñanza a sus discípulos. Dice Lucas capítulo 12, versículo 24, considera a los cuervos que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Entonces fíjese, Jesús toma al cuervo para darle una enseñanza a los discípulos de depender totalmente de Dios, así como lo hacen los cuervos, como lo hacen los animales, las aves, amén. Ahora, la Biblia menciona, la primera parte donde la Biblia menciona cuervos es en el libro de Génesis, capítulo 8, versículo 7. Capítulo 8, versículo 7, donde Noé manda al cuervo, amén. Dice aquí, envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. También en Levíticos capítulo 11, versículo 15, dice todo cuervo según su especie. O sea que habían diferentes tipos de cuervos. Estuve investigando sobre eso y la investigación que hice, hay cuervos que son grandes y hay cuervos que son pequeños. Amén. Entonces hay diferentes tipos de cuervos. Ahora, la Biblia, en la mayoría de las que aparece aquí, los cuervos se refiere es al ave. Al ave. Por ejemplo, en Job se refiere al ave. En Deuteronomio habla también casi lo mismo, idéntico que habla aquí en Levítico 15. También tenemos en Salmo, también habla del cuervo. En Cantares hace también un ejemplo del cabello de aquella mujer
que tenía, que era negro como el cuervo, ahí en los Cantares. Aquí en Isaías también habla, también menciona al cuervo como animal. Amén. Lo mencionan como un animal. Creo que esta palabra cuervo está 11 veces en la Biblia, creo que aparece 11 veces y todas es referente a un animal, a un ave. No menciona en ningún momento la Biblia que los que alimentaron a Elías eran personas. Ahora, los cuervos iban y venían. Los cuervos iban y venían. Ahora, ¿qué? Tenemos que entender algo, que los cuervos son animales inteligentes. Los cuervos también tienen la costumbre de almacenar alimentos bajo de la roca, en los huecos o debajo de las hojas. Amén. Los cuervos también tienen esa capacidad de almacenar alimentos, sea en la grieta de la roca, en los huecos, ahí o debajo de las hojas. Entonces, la teoría, y si no es así, me la pueden corregir. Creo que la teoría que sale que los que alimentaron a Elías eran personas, esa teoría es de los testigos de Jehová. Si no me equivoco, si me equivoco, usted me corrige ahí en el comentario. Era de los testigos de Jehová. Esa es la teoría de ellos. Si no me equivoco, gloria al nombre del Señor. Entonces, tenemos que entender algo, hermano, que para Dios nada es imposible. Entonces, los animales, los cuervos que trajeron alimento a Elías eran animales, eran aves, no eran personas. No eran personas. Si Dios tiene el poder para hacer hablar un asna, ¿por qué Dios no va a tener el poder para hacer que aves alimenten a un siervo suyo, profeta? Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, tenemos que mirar la historia, porque eso eran tiempos de sequía. Ahora, en tiempos de sequía era muy difícil que la gente se moviera. Era muy difícil. Era un tiempo que no había tanto comercio. Bendito sea el nombre. Eran tiempos que no había tanto comercio. Ahora era muy difícil que la gente se moviera fuera y viniera. Era muy difícil. Entonces creemos que por la palabra de Dios que los cuervos eran aves. Y tampoco traían hamburguesa, como dice el señor Carlos Rivas. No eran hamburguesas. Ahí ellos no traían hamburguesa, amén. No traían hamburguesa. Y si fueron aves los que Dios permitió que alimentaran a Elías. Amén. Entonces, por eso, hermano, hay que estudiar un poquito la Biblia. Hay que estudiar un poco la Biblia respecto a todas estas cositas, porque siempre salen estas personas con estas teorías todas raras y todas extrañas que agarran de otras religiones porque las buscan ahí en Google, y en Google, es que Google cuando tú buscas algo en Google, Google te manda varios significados, porque hay religiones que también montan sus estudios en Google. Hay religiones, hay iglesias que montan sus estudios y la gente cree que porque lo buscaron en Google así es. Bendito sea el nombre del Señor. Pero bíblicamente son aves, no son personas. Amén. Porque Dios se refiere a aves cuando habla de cuervo en toda la Biblia. En las 11 partes que aparece, habla de animal, no de persona. Entonces, mi hermano, no caigamos en los errores. Por eso hay que estudiar la Biblia. Gloria al nombre del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde y avancemos porque Cristo viene pronto. Amén. Gloria a Dios.